Quiero compartirles este video publicado en Facebook. Se trata de la detención de un mexicano que pues no llevaba los documentos requeridos por la autoridad estadounidense. Y vean cómo hicieron la detención estos agentes. Floor don't. Floor don't. Llama la atención en el mismo portal de Facebook, quien transmitió en vivo era una mujer que iba también a bordo de el vehículo, pues se escribió que ella era la mamá de los niños que iban a bordo y que llevaban a su hija al doctor cuando ocurrió este incidente. Así las cosas en Estados Unidos. Bienvenidos al Capo Explica, número ya no me acuerdo. ¡Comenzamos! Detienen a la mamá de Emilio Lozoya, se hizo justicia. Amparan a Emilio Lozoya por su segunda orden de aprehensión, no hay justicia. ¿Cómo tomar esta montaña rusa de emociones derivada de tanta información? La mamá de Emilio Lozoya fue detenida en Alemania por la Interpol acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa. A la par, el juez suspendió por tiempo indefinido la segunda orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex por la residencia que compró su esposa en Ixtapa, Guerrero. Hilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, fue detenida mientras vacacionaba en Alemania con sus nietos. A ella la están acusando de haber recibido depósitos millonarios derivados o presuntamente ligados con sobornos pagados por Odebrecht. Se trata de dos depósitos en total por 7.4 millones de pesos que recibió a sus cuentas entre los años 2010 y 2012. Esta cuenta, de donde llegó el dinero, pues recibió precisamente los depósitos de otra cuenta que tiene ligas con Odebrecht, pero hay cierta historia detrás de estos depósitos, todo esto de acuerdo con la Fiscalía General de la República, porque estos depósitos fueron hechos antes incluso de que Emilio Lozoya se sumara a la campaña por la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. El rastro del dinero es el siguiente. Presuntamente Odebrecht le depositó parte o los sobornos a Emilio Lozoya en unas offshores llamadas Latin America Asia Capital Holdings Ltd y Secapan. Posteriormente, cuando se emitió una alerta de lavado de dinero, ese dinero fue movido a Tochos Holding Limited, de tal forma que de Tochos salió el dinero para ser depositado a las cuentas de la mamá de Emilio Lozoya. Ese es el rastro del dinero por el cual la mamá del exdirector de Pemex, Hilda Margarita Austin, fue detenida. Sin embargo, hay que precisar algo. Los delitos que se le atribuyen a la mamá de Emilio Lozoya no son considerados graves y no contemplan prisión preventiva de oficio. Por tal motivo, hasta el momento en que estoy emitiendo estoy haciendo esta grabación, no existe una postura oficial por parte de la Fiscalía General de la República, más que la confirmación de que ya fue detenida y que al menos ya le informaron desde la Interpol sobre este acontecimiento. Pero no hay más detalle oficial por parte de la autoridad mexicana en torno del caso de la mamá de Emilio Lozoya. En estos casos, cuando llegan a ocurrir este tipo de detenciones por estos movimientos irregulares de dinero en el extranjero, lo que suele hacer la Fiscalía General de la República es pedir la prisión preventiva justificada. Es decir, cuando el delito, en el que presuntamente incurrió el detenido, no amerita la prisión preventiva de oficio, lo que acusa la Fiscalía General de la República es que el acusado tiene facilidad de recursos para trasladarse, para irse a otro lugar del mundo y fugarse. Este es el
argumento que le queda a la fiscalía en todo caso que se le dificulte la extradición de la mamá de Emilio Lozoya. Toda vez que, recordemos, por lo que la están acusando no es considerado como delito grave. Lo ha empleado anteriormente, ha tenido en algunos casos éxito utilizando este argumento. La mamá de Emilio Lozoya no es la única familiar del exdirector de Pemex que está siendo investigada. También está siendo investigada la esposa por lavado de dinero y defraudación fiscal de la empresa Yacani, a la cual aseguran que ha recibido dinero producto de sobornos de Altos Hornos de México, derivados de la compra de la planta chatarra en Veracruz, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex con Enrique Peña Nieto. Otra familiar que está siendo investigada es la hermana de Emilio Lozoya, a quien la acusan de triangular dinero con una empresa constituida en Suiza. También, de acuerdo con autoridades del gobierno mexicano, están siendo investigadas 12 personas del círculo cercano a Emilio Lozoya. No se sabe si dentro de estas 12 personas, porque no han revelado identidades, se encuentran la hermana y la mamá, por lo que pudieran ser 10 más de las que ya conocemos. Lo cierto es que les han sido congeladas ya las cuentas a estas 12 personas. En su momento existió la duda, el temor por parte de Emilio Lozoya de que su padre también estuviera siendo objeto de investigación. Incluso tramitaron la solicitud de un amparo para el papá, amparo que le fue negado porque la autoridad mexicana dijo: no, a él no los estamos investigando y no tenemos ninguna orden de aprehensión. Por lo cual, al no existir una autoridad que persiga al papá de Emilio Lozoya, pues no se le puede proteger de un acto inexistente. Esto es en tanto de los familiares y el círculo cercano de Emilio Lozoya. Sin embargo, ¿qué ocurre en torno de su caso? Muy bien, Emilio Lozoya tiene 2 órdenes de aprehensión. El primer caso fue por lavado de dinero por la adquisición de la planta de agronitrogenados cuando era director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una compra irregular, fue comprada a sobreprecio a Altos Hornos de México. Entonces, por esta orden de aprehensión obtuvo un amparo. Sin embargo, estaba obligado, tras obtener el amparo, a asistir a una audiencia, porque el amparo que se le dio es en contra de que se ejecute la orden de aprehensión mientras se realiza su proceso penal. De tal forma que estaba obligado a ir a una audiencia a que el juez le diga de qué lo están acusando, amparado para que no sea detenido en ese momento. Sin embargo, el abogado de Emilio Lozoya determinó que no se presente Emilio Lozoya porque consideraban que existía la posibilidad de que haya otra orden de aprehensión por otra cosa y entonces lo detengan precisamente por esa otra cosa. De tal forma que al faltar a esa audiencia, entonces el amparo que recibió por esa primera orden de aprehensión dejó de tener efecto, porque quedó demostrado que Emilio Lozoya es una persona que se puede fugar. De tal forma que fue considerado prófugo de la justicia. La segunda orden de aprehensión que hay en contra de Emilio Lozoya es por lavado, cohecho y asociación delictuosa derivado por la compra de una casa en Ixtapa, Guerrero, por parte de la esposa de Emilio Lozoya. Se presume, de acuerdo con las autoridades mexicanas, que esa casa, esa mansión, también es producto de pagos de sobornos con Altos Hornos de México. De tal forma que nos acabamos de enterar hace unas horas que un juez le dio la suspensión definitiva de la orden de aprehensión de esta segunda orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. Pero volvemos a caer en la misma historia de la primera orden de aprehensión. El juez lo que dijo fue: Emilio Lozoya puede llevar su proceso en libertad. No lo pueden detener, pero eso implica que no se le va a investigar y no se le van a fincar responsabilidades. Es más, si lo declaran culpable y determinan prisión, entonces va a ir a prisión. El amparo es únicamente para que no lo detengan mientras este proceso se desarrolla.
Sin embargo, el juez, por esta segunda orden de aprehensión, ha obligado a Emilio Lozoya a que se presente, a que le digan de qué lo están investigando y por qué y quién lo está acusando. De tal forma que Emilio Lozoya se encuentra obligado a apersonarse ante una autoridad judicial y a escuchar las acusaciones en su contra. La historia se repite porque, como ya lo había dicho el abogado anteriormente, como tienen temor de que haya más órdenes de aprehensión que todavía no conozcan y de que lo detengan, pues han decidido que no se presente. Esa historia todavía está pendiente. Ya veremos si Emilio Lozoya se presenta ante un juez precisamente por esta segunda investigación, segundas acusaciones en su contra. Y de faltar, pues nuevamente será considerado prófugo de la justicia por incumplir lo estipulado para conservar el amparo. Esta historia es un ciclo. Tenemos acusaciones, órdenes de aprehensión, amparos, acusaciones, órdenes de aprehensión, que de pronto nos hacen creer que estamos arriba y después que estamos abajo y que se está haciendo justicia o que no se está haciendo absolutamente nada. No queda más que esperar a que se resuelva y a que todo este entramado legal, que va a tardar muchísimo, se desahogue. Como reflexión final, es de destacar precisamente que estamos ante una batalla legal bastante larga. Esto va para llevar muchísimo tiempo. No se está viendo si Lozoya es inocente o culpable. Se está en el tema de los amparos, lo cual es un momento muy preliminar de todo lo que está ocurriendo actualmente entre los amparos y las nuevas órdenes de aprehensión. Hay que estar atentos también con lo que ocurra la mamá de Emilio Lozoya y también de los argumentos que emita la Fiscalía General de la República para poderla traer a México y a ver si lo consigue finalmente y lo justifica, porque recordemos que no está siendo acusada de delitos graves que ameritan prisión preventiva de oficio. Y también hay que estar muy al pendiente de las especulaciones. Ya se está señalando, lo había mencionado en las demás redes sociales, que incluso hay medios que están diciendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando igual de sucio que el de Enrique Peña Nieto, pues está deteniendo a los familiares de los peces gordos para que estos peces gordos se entreguen a cambio del perdón a las familias, como ocurrió según en el caso de Javier Duarte. Son historias que bien se pueden prestar a crear toda una telenovela detrás, pero que en realidad es muy difícil comprobar, es muy difícil tener la certeza, pero que, cómo venden y cómo sirven y cómo se viralizan. Muy atentos, muy con la cabeza fría en torno de lo que está ocurriendo actualmente. No vamos a tener una resolución en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas, ni siquiera en los próximos meses, pues todo lo que está ocurriendo es impugnable para todos. Hasta la misma fiscalía puede solicitar una revisión del nuevo amparo que le acaban de dar a Emilio Lozoya. Estamos, recordémoslo, ante un proceso bastante largo. Paciencia y justicia, sobre todo. ¿Qué opinas sobre el tema? Muchas gracias por dejar tu opinión. Recuerda que es la más importante. Gracias por ver este video hasta el final. A quienes están viendo el Caporal a Cucharadas, quienes ven el Capo Explica, gracias también por reventar el botón de like y vámonos con el siguiente tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las controversias constitucionales de los municipios de Tijuana y Mexicali contra la ampliación de mandato de Jaime Bonilla, debido a que la reforma aún no había sido publicada. Por tal motivo, el PRI y el PAN nacionales han pedido al Congreso local que publiquen la reforma para poderla impugnar. A la par, el gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, defendió a los legisladores asegurando que votaron con libertad de conciencia, pues nadie les puso una pistola en la cabeza. Así el tema de Baja California hoy. El inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores provocó una pelea al interior de Morena.
Argumentando equidad de género, el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado envió una carta al senador de Morena Ricardo Monreal para pedirle que una mujer presida la Cámara en el próximo periodo ordinario de sesiones. La carta provocó una disputa entre el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el hasta ahora presidente de la mesa directiva, el también morenista Martí Batres. Como lo informó vía Twitter el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, en una exposición titulada El voto de la mujer en México, una lucha histórica, realizada el 3 de julio, pues se pronunció en favor de que la mesa directiva sea presidida por una mujer. Él reconoce y dijo aceptar que le corresponde a Morena, pues prácticamente todos los años encabezar la mesa directiva de esta 64 legislatura. Sin embargo, pues dijo que le debería de corresponder a una mujer morenista. Esta carta que escribió propone que el bloque opositor, es decir, el PRI, el PAN, el PRD, todos los partidos, a excepción de Morena, el Partido Verde y el PT, proponen que sea una mujer la que encabece la mesa directiva. Y le envió este documento a Ricardo Monreal. ¿Por qué Ricardo Monreal? Porque él es el quien encabeza la Junta de Coordinación Política. Este grupo de senadores, pues que se encarga de precisamente llegar a acuerdos en la Cámara. Sin embargo, esta carta y este pronunciamiento provocaron una reacción por parte de Martí Batres, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Él respondió que existe ese balance, o más que balance, existe, las mujeres tienen voz y voto en la mesa directiva, pues destacó que está conformada por 8 mujeres y 3 hombres, y que las mujeres que integran la mesa directiva pues están en favor de que la conformación continúe igual, siendo él el presidente de la misma mesa directiva. Y lanzó un contraataque. Martí Batres dijo: en donde no hay esa balanza es precisamente en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política. No hay paridad de género. Destacó que de los 11 integrantes, 7 son hombres y 4 son mujeres. Sin embargo, llama la atención algo. La JUCOPO está integrada también por Dante Delgado, quien hizo la propuesta de cambiar al presidente de la mesa directiva, y también está conformada por Ricardo Monreal, quien es precisamente quien encabeza la Junta de Coordinación Política. Esta respuesta en su defensa, la respuesta de Martí Batres, pues provocó también una confrontación entre Ricardo Monreal, quien es coordinador de los senadores de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política, y Martí Batres, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. La disputa se siguió extendiendo desde el 3 de julio, cuando lo inició Dante Delgado, hasta el pasado 22 de julio. En el contexto del informe de labores como presidente de la mesa directiva, Martí Batres acusó que en realidad la propuesta de cambiar al presidente de la mesa directiva, de cambiarlo por una mujer, no es una cuestión de paridad de género, sino se trata de un ataque directamente en su contra. Acusó a veto en la reelección y aseguró que Martí Batres cuenta con el respaldo de mujeres, como por ejemplo la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, y Vanessa Rubio, también senadora del PRI. Veamos el pronunciamiento de aquella ocasión de Martí Batres. Si tengo el objetivo de seguir presidiendo la mesa directiva en el año siguiente, y yo he dicho que sí, esto es posible, se prevé en la ley, así de que lo he planteado abiertamente. Hasta el momento soy el único que lo ha planteado, el único que ha planteado que desea presidir la mesa directiva del segundo año de ejercicio de esta legislatura. Y naturalmente respeto todos los puntos de vista, ¿no? Respeto el punto de vista de los que plantean que haya rotación de género, pero si se plantea el principio de rotación de género, pues debe ser un principio general, ¿no? No es para aplicárselo
casuísticamente a alguien, ¿no? No debe utilizarse el tema de género, que es un tema serio, para tratar de vetar a una persona. En todo caso, si se establece el principio de rotación de género, pues debe ser general y también se debe aplicar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Ayer, 23 de julio, Ricardo Monreal, en respuesta, pues dijo que respeta a Martí Batres y que ya no va a entrar en polémica. Escuchemos parte de lo que dijo Ricardo Monreal. Le tengo mucho respeto a Martí, es lo que le puedo decirle a ti, y no voy a entrarle a ningún tipo de confrontación. Es un tema menor. Por su parte, Martí Batres pues agradeció el tono conciliador de Ricardo Monreal y dijo que, bueno, todo que siga avanzando conforme se estaba planteando originalmente. Este 24 de julio le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador qué opinaba del hecho de que permanezcan como presidentes de la mesa directiva Martí Batres en la Cámara de Senadores y también Porfirio Muñoz Ledo en la de Diputados. Obviamente esta pregunta implicaba el conocer el punto de vista sobre la disputa entre Martí Batres y Ricardo Monreal. Si estaba en favor, pues significa que apoya a Martí Batres. Si estaba en contra, significa que apoya la postura de Ricardo Monreal y provocada originalmente por Dante Delgado. Y esto fue lo que respondió. Por último, presidente, su impresión de si ve bien que Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo vuelvan a presidir. Esa es la que no te quería contestar, eso no. Ok, muchas gracias, presidente. Bueno, nos vemos porque ya. Finalmente, tras los pronunciamientos de ambos senadores, el proceso de sucesión y el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones parece que va a transitar de manera tranquila y se cierra este episodio polémico entre senadores de Morena. Pero como reflexión final, destaco precisamente cómo se están de pronto generando esos chispazos, esos encontronazos al interior de Morena, siendo Ricardo Monreal un protagonista de este problema. Por ejemplo, recordemos, Ricardo Monreal se separó de Morena cuando no ganó la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México. También ha tenido frentes abiertos en contra de la presidenta nacional del partido, Jade Kolpolemsky, en dos vertientes, apoyando a Alejandro Rojas, quien fue su asesor y que ahora está buscando la dirigencia del partido, y también apoyando a Alejandro Armenta, quien fue precandidato a gobernador de Puebla. Aunque esas heridas ya van cerrando, pues tuvimos una reciente entre Ricardo Monreal y ahora con Martí Batres. Atención con lo que esté ocurriendo al interior de la Cámara de Senadores y en específico de este personaje que ha demostrado pues tener también capacidades de negociación al interior del partido y de la Cámara, obviamente. ¿Qué opinas en torno de esta polémica? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte, muchas gracias por reventar el botón de like a quienes ven el Caporal a cucharadas y a quienes están viendo el Caporal explica. Vamos con el siguiente video. Otro helicóptero se desplomó y de inmediato llegaron las especulaciones. Tras la caída de la aeronave en donde viajaba el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Martín Godoy, y otras 3 personas, las autoridades estatales han pedido mantener prudencia sobre las causas del incidente. Para dar un informe, esperarán los reportes de las Fiscalías General y Estatal, así como de la Dirección Aeronáutica Civil. La pregunta es, ¿cuántos días, meses tendremos que esperar? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó una severa crítica al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de México.
La administración de Andrés Manuel López Obrador acordó con el de Donald Trump frenar el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos con el objetivo de que no sean impuestos aranceles a los productos que les exporte México. Para tal fin, fue desplegada la Guardia Nacional en la frontera norte, la cual, según autoridades federales, estatales y municipales, ha logrado disminuir los cruces hacia Estados Unidos notablemente. Esta crítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincide también con el hecho de que se está viralizando una fotografía impactante del tema migratorio, al estilo de la foto de John Moore, quien ganó el premio del World Press Photo 2019, en donde vemos a un agente fronterizo deteniendo a una persona y quien está pues siendo protagonista de esta imagen es una niña llorando. La agencia AP también ha logrado colocar en las redes sociales y viralizar esta fotografía en donde vemos a una mujer con un menor de edad, la mujer llorando ante un elemento de la Guardia Nacional en la frontera norte de México. En este contexto que estamos viendo estas imágenes con frecuencia en las redes sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un reproche a las políticas migratorias emprendidas por los gobiernos de México y de Estados Unidos. De entrada, acusan una militarización de las fronteras para contener a los migrantes. Criticó el despliegue de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y ha señalado que el gobierno estadounidense ha enviado agentes a la frontera norte de Guatemala, del lado de Guatemala, pero en la frontera con México para la contención de migrantes. Estas medidas, aseguró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha impactado en los derechos humanos de los migrantes. El comunicado es muy largo, lo estoy compartiendo aquí para que si lo quieren leer completo, le pongan pausa y lo vayan haciendo con calma. También asegura que se están promoviendo las políticas de separación familiar con el programa Quédate en México. Recordemos que este programa consiste en que los migrantes piden asilo en Estados Unidos, pero esperan la respuesta del gobierno norteamericano del lado mexicano. De tal forma que ha asegurado la CIDH que los adultos que piden asilo son regresados a México, pero los menores de edad se van a la oficina de reasentamiento de refugiados, que está en Estados Unidos. Y estos niños son entrevistados por autoridades estadounidenses sin la presencia de sus padres, lo cual acusa viola derechos internacionales. En el tema de la amenaza que le hizo el gobierno estadounidense al mexicano por el tema arancelario, criticó al gobierno de Donald Trump por querer condicionar una cuestión de aranceles con algo migratorio. Sobre el estado de los albergues en México, también lanzó una severa crítica por el hecho de que no existe la capacidad para respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes que sean llevados a estos albergues. Recordemos que este problema ha sido reconocida por la misma autoridad mexicana. Y respecto del Plan de Desarrollo de Centroamérica, ese de invertir en los países centroamericanos para frenar la migración, pues consideró como un plan idóneo para precisamente lograr ese efecto. Luego de este larguísimo comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió un posicionamiento, una respuesta al respecto. También a través de un comunicado y también un comunicado bastante extenso que te lo voy a ir compartiendo también aquí y para que si lo quieres leer con calma le vayas poniendo pausa a este video. Pero, en resumen, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su extrañamiento por la postura de la CIDH, sobre todo porque dijo que no se pronuncia en ningún momento sobre las redes internacionales de tráfico de personas que afectan a los migrantes. Pero ya bajándole el tono a la respuesta, aseguró que México está comprometido con los derechos humanos de los migrantes y justificó también que los trabajos se tienen que dar de manera coordinada entre las naciones. De esta manera, pues dijo, tenemos que trabajar en comunicación con Estados Unidos. Y detalló el despliegue que ha hecho de elementos de la Guardia Nacional y de Fuerzas Armadas. Recordó que no son nada más los 6,000 mencionados por la CIDH, sino que son en total 25,000 elementos
de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados desde hace 45 días en ambas fronteras. Aseguró que México está respetando el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regulada de la ONU y que se está haciendo cumplir la Constitución en todo momento. Así la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard. Como reflexión final, destaco el hecho de que estamos ante un tema complejo. Complejo desde el momento en que Estados Unidos mezcló un tema de aranceles con un tema migratorio. Fue una presión que finalmente fue considerada como exitosa por parte de Donald Trump por el hecho de que el gobierno mexicano reaccionó y reaccionó favorablemente para el gobierno norteamericano. Aunque tan señalado como exitoso ha sido la presión de Estados Unidos, que incluso actualmente, en este momento, Donald Trump está presionando ahora al gobierno de Guatemala con lo mismo. Le ha dicho al gobierno guatemalteco que va a imponerle aranceles, pero que además le va a poner restricciones a las remesas si Guatemala no acepta convertirse en el tercer país seguro. Algo que ha querido con México, pero no lo puso en la mesa de negociación como parte de la presión, pero sí lo está haciendo con Guatemala. Está replicando, aunque con otros puntos a negociar, está replicando el amago el gobierno de Donald Trump hacia el vecino país de Guatemala. Así las cosas, México por su lado ha dicho que no ha cedido en todo al gobierno estadounidense y que lo que tenemos de este lado del país es producto de una negociación, cuestión de interpretaciones y del lente con que se vea la situación migratoria en México. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda, tu opinión es la más importante. Muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes vieron el Caporal a Cucharadas como para quienes lo vieron en la transmisión completa. Y gracias como siempre por reventar el botón de like.